todo queremos saludar a nuestros invitadas de esta mañana. Como ya lo adelantaba Seba, todos los jueves nos acompañan nuestros amigos de Nodo 21, Víctor Orellana y Camila Miranda. Un aplauso para ellos, chiquillos, bienvenidos otra mañana junto a nosotros. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno, porque van a tener que estar bien para encarar este capítulo. Y ahora sí tenemos una nueva invitada que se suma a este panelazo, Seba. Sí, doctora, docente, exdiputada, exministra de Salud, tiene una perspectiva que es necesaria poner sobre la mesa para entender lo que ha sido este proyecto de ley libertario y republicano. Escucha su corazón, pido un aplauso grande en el estudio para Elia Molina esta mañana en turno. ¡Bravo! Bienvenida, Elia. Bueno, primero que nada, me va bien, sí, estoy bien. Agradezco a este núcleo de jóvenes que invitan la voz de la experiencia y encantada de estar aquí con ustedes. Encantados estamos nosotros, Elia, porque, bueno, hemos hablado bastante de este proyecto, pero hoy día queremos como mirar todas las aristas que tiene de dónde viene, mirar también otros países, otras comunidades del mundo que a lo mejor sí lo han aplicado, porque, como decía Sebastián, parlamentarios libertarios y republicanos impulsaron el proyecto Escucha su corazón, que busca que las mujeres accedan a un aborto por alguna de las 3 causales, sean informadas sobre la actividad cardíaca embrionaria o fetal y puedan escuchar los latidos durante el procedimiento. La iniciativa, por supuesto, ha generado una fuerte polémica entre quienes plantean que introduce una presión social innecesaria para buscar restringir de manera indirecta el acceso al aborto legal en Chile, reabriendo un debate que parecía zanjado con la aprobación de la ley de 3 causales. Lo resumí así, Elia, a partir contigo, darte la palabra. ¿Qué te parece este proyecto que aún, por supuesto, no ha sido aprobado, probablemente no lo sea, pero que sí abre una discusión gigante en el debate político y sobre los derechos reproductivos de las mujeres en Chile? Bueno, primero que nada decir que, perdón, que el grupo, ¿no?, de derecha, más que radical, de derecha ultraconservadora, es absolutamente absurdo. Primero que nada, más allá de cualquier evaluación moral, ética, es absurdo. ¿Por qué? Primero que como argumento ponen que ha bajado la natalidad en Chile. Y entendamos que en Chile no hay aborto legalizado. Aquí solamente está legalizado o despenalizado el aborto en 3 causales, que me tocó justamente en mi periodo de ministra de Salud trabajarlo con la que era la ministra de la Mujer en aquel tiempo, la actual senadora Pascual. Entonces, ese restringe, ¿no es cierto?, el aborto a 3 causas. La primera es la inviabilidad del feto, por lo tanto no hay bebé, no hay bebé que aumente la natalidad. Segundo, enfermedad mortal de la madre, o sea, por el embarazo la madre muere. Qué bueno, ¿no es cierto?, pero vive claro, un niño. Y el tercero es por violación, que es el que más discuten ellos, porque dicen que no se van a desviolar, que deberían estar felices que las violaron. De verdad, cuando uno escucha ciertas cosas, uno dice, esto no puede ser. Esto es como una comedia del absurdo. El mismo que propuso esta ley, el diputado Urricoechea, bueno, cuesta pronunciar el apellido, mientras hablaba, dijo, cállense las feministas, déjenme hablar. O sea, ahí está clarito su contenido. Yo siempre hablé, cuando estaba en la Cámara de Diputados, muchas veces me refería a este grupo porque votaban en contra de todas las leyes sociales. Y yo siempre les decía a ustedes que son tan pechoños, que pasan rezando, que Dios, que el Provida, toda la... ¿Qué diría Cristo si estuviera sentado entre medio de ustedes? ¿Estaría votando en contra de estas leyes? Bueno, volviendo al Respira, creo que es una ley absurda, que es una tortura, una crueldad. Creo que primero no se puede obligar a ningún médico, ni matrona, ni personal de salud a hacer algo que tiene que ver con la atención. Por lo tanto, ninguna ley va a obligar a un médico a hacer escuchar los latidos del corazón de un bebé. Bueno, mire, yo he quedado perpleja porque ¿hasta dónde llega?
Yo de verdad no esperaba nada de este gobierno, pero tampoco esperaba esto. Esperaba que se moderaran un poco, por lo menos ya que estaban en el poder. Pero la verdad es que es aterrorizante escuchar personas elegidas democráticamente, por lo tanto su voz no es que no sea válida, lo es, y ese es el problema, que están poniendo entonces sobre la mesa una temática que en el fondo ¿a dónde va? Va a tratar de abolir la ley del aborto en 3 causales. Esto es como destruir la ley. Así que yo creo que es muy importante, más allá de lo científico que uno puede hacer o lo legal, es empoderar a las personas y a la sociedad, y por eso les agradezco que me hayan invitado a este programa para poder poner este tema y sacarle el envase mentiroso que puso, ¿no es cierto?, el libertario para esta ley, que para aumentar la natalidad. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si no hay feto, si no hay madre, y si es una violación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ponen argumentos absurdos y la gente se los traga, que eso es el problema. Y por eso es tan importante los comunicadores como ustedes y estos programas que llegan muchas veces a gente joven y a personas que no ven la televisión tradicional, porque esto es un tema país. Esto tenemos que pararnos todos de frente y decirle a esta derecha ultraconservadora que quiere retrotraer no solamente aquellos temas que ellos consideran valóricos, sino que también retrotraer las leyes sociales que tanto nos ha costado en Chile tener. Elia, Cami, Víctor, veamos el video al que hace mención Elia para que veamos cómo piensan o cómo defienden este posible proyecto el diputado libertario Cristóbal Urriticoechea. Eso, Urriticoechea. Vamos a ver el video y ahí lo comentamos. Deben estar avergonzados los vascos, yo creo. Nuestra pronunciación. Dale play. A ver. Ahí está. Que es algo inhumano, que es tremendamente cruel. Pero ¿por qué todos esos conceptos? Tengo 100 mensajes aquí que lo encuentran sádico. Es el adjetivo que utilizan los auditores de la radio. Sádico, por ejemplo. Pero fíjese usted, ¿pero por qué? Porque estamos escuchando los latidos ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién son esos latidos? De un ser humano. De un ser humano que van a terminar con su vida en unos minutos más. ¿Eso es la contradicción entonces? Porque no veo por qué entonces soy sádico, por qué es crueldad, por qué es inhumano. Entonces, ¿dónde está la crueldad y la inhumanidad? En destruir la vida de una persona que no es capaz ni siquiera de defenderse. Fuertes palabras. Camila Miranda, 921. Bienvenida a este espacio. Ahora en el segmento también a Víctor Orellana que nos acompaña. Perspectiva. O sea, escuchando las palabras del parlamentario, me queda la pregunta: ¿y cómo se defiende la niña violada que recurre al uso de una de las causales de la interrupción del embarazo? Ahí no importa, ahí no hay defensa posible. Entonces también su argumento se le cae en ese plano. Y yo le quería poner esto en perspectiva, porque este tipo de medidas son parte de medidas que estamos viendo en el mundo hace harto rato a propósito de los avances de la ultraderecha y sobre todo las de tinte autoritario y conservador. Y esto es parte también de procesos que ha experimentado también la democracia en el mundo. Cuando la Iglesia deja de determinar a los estados en términos morales, y empieza la independencia, ¿cierto?, de la Iglesia respecto del Estado, y el Estado pasan a ser laicos, los movimientos sobre todo ultraconservadores religiosos, porque no son todas las perspectivas religiosas de este estilo, empiezan a reconvertir sus conceptos para tratar de imponer las visiones que tienen. Y algunos de estos conceptos son hablar de, en vez de que las mujeres pierdan sus derechos, hablar de objeción de conciencia, hablar de consentimiento informado, es decir, cambiar el discurso hacia un discurso más secular, donde tú puedes instalar estos temas sin decir lo que en realidad estás diciendo abiertamente, que las mujeres deberían tener menos derechos, no tener autonomía. Y entonces es un discurso que se va desarrollando y que lo vemos en las tramitaciones de la mayoría de los proyectos vinculados a despenalizar el aborto, pero que también lo vemos hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos, a propósito del triunfo de Donald Trump, donde empezaron en varios estados a retrotraer en derechos que habían avanzado respecto al acceso al aborto, en Texas en particular. Ellos mostraban un estudio donde dicen aumentó la natalidad con esta restricción al uso del aborto. Pero después otro estudio de la misma universidad decía, pero aumentó la mortalidad infantil.
Porque ¿qué hacía esta medida? Decía que cuando se sentía algún latido en una ecografía, esa era una justificación para prohibir que hubiese una interrupción del embarazo. Entonces daba lo mismo las causales, si había un latido había que interrumpirlo y entonces hubieron muchos nacimientos que no tenían viabilidad al fin y al cabo, y entonces claro, en los números aumenta la natalidad, en los hechos menores que fallecen y aumentan la mortalidad infantil. Entonces también tiene un contraste ahí interesante y hay que mirar entonces a nivel mundial cómo avanzan con este tipo de medidas y que lo hacen desde un lenguaje distinto, no un lenguaje de las mujeres deberían jugar este rol en su casa. Después vamos a ver otros casos, ¿cierto?, ya no vinculados con el aborto, sino con lo que se está discutiendo del voto familiar en Estados Unidos, pero lo hacen instalando estos otros conceptos de entregar información, dar acompañamiento, pero en realidad lo que están haciendo es justamente poner en tensión este derecho y lo hacen no de forma directa, porque el parlamentario podría haber dicho hay que derogar las 3 causales. Lo que hace es poner un resquicio para hacer difícil el acceso. Lógico. Y esto lo hizo Milei, por ejemplo, cuando llegó al gobierno y limitó y dejó de comprar los insumos para la interrupción del embarazo, por ejemplo, el misoprostol. No están esos insumos, entonces está el derecho, no se garantiza el acceso. Entonces son formas administrativas de al final de bloquear. Estamos hablando de un sistema de crueldad tremendo, lo que nos contaba la Cami, eso del caso de Texas. O sea que a ellos no les importa si el feto nace vivo o muerto, sino que nazcan para aumentar la cifra. El concepto de ellos es que las mujeres somos útero y pechuga, nada más. Por eso te digo. Así es. Y cuidadoras después. Y atender al marido. Este Ulrich Ischea es casado con la hermana de Kaiser. Sí. Me encantaría escuchar unas conversaciones así. Con la senadora Vanessa Kaiser. Con la Vanessa Kaiser, sí. Víctor Orellana, yo sé que a nosotros los hombres no nos corresponde tanto dar perspectiva, pero las mujeres son las que tienen que tener la palabra, pero el punto de vista de la política pública creo que es una cuestión que los sectores políticos, la conversación pública tiene que involucrarse porque es retroceso en derechos de las mujeres, pero también de los derechos humanos. Absolutamente. Absolutamente. Y creo que acá se nota mucho que un sector que dice que es pro familia y pro libertad, en realidad es antifamilia y antilibertad. Y voy a tratar de explicarlo por qué. Ellos trabajan una idea de libertad que se llama libertad negativa, es decir, yo soy libre porque no hay ningún impedimento para hacer lo que yo quiera. Yo quiero ir de un lado a otro, hay una reja entre medio, voto la reja, soy libre de pasar al otro lado. Pero en realidad la libertad negativa es muy precaria, muy básica, porque la diferencia fundamental de la gente es el poder que tiene una persona para hacer eso. Por ejemplo, si yo no tengo fuerza física para caminar, no puedo ir de un lugar a otro, por más que no haya reja. Y familia, tienen un concepto de familia como propiedad. Como lo decía Elia, como que las mujeres son medios de producción de niños, son útero y tú decías, útero y pechuga, y los niños son tu propiedad. Entonces, más o menos esto queda ensamblado así. Ninguna restricción para lo que yo quiera hacer y mi familia es mi propiedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad las diferencias sociales de libertad no se explican por eso. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué le hace mejor a la familia? ¿Esta norma o tener 1 o 2 horas más de tu día reduciendo la jornada del trabajo para poder tener vida familiar? ¿Qué hacen? Al mismo tiempo que te proponen esta ley, te tratan de echar atrás las 40 horas, que son una conquista de la sociedad chilena, para que lleguemos a trabajar 52 horas. Entonces, ¿en qué momento uno hace vida familiar? Y luego, libertad individual. O sea, acá, mira, no lo decimos nosotros, que no lo dice la izquierda. Esto lo dijo Matei. O sea, acá, este proyecto atenta contra la autonomía de las mujeres. Insisto, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la propia, otros sectores, digamos, menos extremos de derecha. Entonces, en definitiva, acá tenemos cosas antifamilia y antilibertad. Víctor, estuvo la ex candidata presidencial Evelyn Matei, ex senadora, ex alcaldesa, ex diputada, muchos cargos y figuras relevantes de la derecha chilena en los últimos, ¿cuánto? ¿40 años? Y estuvo en una conversación con Felipe Bianchi en el programa Pauta Abierta de Radio Pauta y se refirió a este tema. Queremos escucharla para que también veamos la perspectiva de gente que nadie podría decir que no es de derecha. Dale play. Pero está enojada. Quiero señalar que cuando hay una violación, ni el Estado, ni ningún parlamentario, ni nadie puede meterse en qué es lo que es la voluntad de la mujer. No hay derecho que nadie se meta en que tiene que escucharla. Nada.
Es una situación tan ¿Se puede subir el brutal, volumen? tan horrorosa, que es la mujer por sí y ante sí la que tiene que tomar las decisiones, y ningún parlamentario de ningún partido, y tampoco el Estado, puede intentar meterse en lo que ella decide. Ahí estaban las declaraciones de Evelyn Matei. Él no las alcanzó a escuchar, pero mira, dice, es una situación tan brutal, tan horrorosa, que es la mujer quien por sí y ante sí tiene que tomar la decisión. Ningún parlamentario de ningún partido y tampoco el Estado puede intentar meterse en lo que ella decida. Esa es mi posición, dijo Evelyn Matei. ¿Reacciones a las declaraciones de la ex candidata? ¿Quieres que ¿Sí? yo lo comente? Bueno, yo creo que conozco bastante a Evelyn Matei, creo que es una persona inteligente, creo que haber sido tanto tiempo alcalde también la acerca mucho a las personas, a la sintonía real, porque todos estos que de extrema derecha son absolutamente, no tienen calle, no conocen a la gente, no se creen dueños de la verdad, así que bueno, qué bueno escuchar, y como digo, para mí transversalizar este tema creo que es fundamental, llevarlo a las comunidades, llevarlo a donde se pueda discutir y conversar, porque es muy importante con este gobierno que la gente sepa la verdad y no lo que le hacen escuchar. Elia, quiero contrastar los dichos de Evelyn Matei, que es muy clara en lo que plantea, ahí está en pantalla, cuando hay una violación nadie puede meterse, con lo que dijo Jaime Guzmán en los años de la Comisión Ortúzar, que finalmente fueron las reuniones que dieron paso a la Constitución de 1980, que en 2 ocasiones se trató de cambiar, no se consiguió. Pero mira la cuña que dice Jaime Guzmán para darle sustento teórico al artículo 19, número 1 de nuestra Constitución, que dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Esto dijo Jaime Guzmán. Dijo: la madre debe tener el hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o aunque de tenerlo derive su muerte. Una persona no puede practicar jamás legítimamente un aborto porque es un homicidio y todas las consecuencias negativas o dolorosas constituyen precisamente lo que Dios ha impuesto al ser humano. Bueno, exactamente es lo que replica hoy día la extrema derecha. Jaime Guzmán era un hombre que tanto que hablaba, nunca tuvo hijos, nunca hizo una familia, porque claro, es re fácil, o sea, se hablan desde una burbuja y que además se creen el cuento que vienen directo de Dios y qué sé yo. Yo no soy una persona creyente, pero creo que el pensamiento cristiano es válido y es válido cada vez más. Entonces, esta asincronía tan permanente entre los que se dicen tan católicos, tan hijos de Dios, con la realidad. No me extraña y desgraciadamente fue muy influyente en la vida de muchos, en la Constitución, pero creo que llegó el momento en que está bien, independiente de que estos hayan logrado engañar a la población y ganaron la elección, y por lo tanto hay que respetar que están en el poder. Pero sí tenemos que ser una oposición no solamente partidista, no solamente ideológica en términos políticos, sino que creo que tenemos que poner al pueblo a oponerse a este gobierno. Y eso se tiene que lograr desde todos los ángulos posibles. La comunicación para mí es fundamental, porque hoy día son las vías, pero también es la vía de la información, la desinformación. ¿Y Entonces, a mí eso me preocupa mucho y por eso donde me pidan que vaya o cuando quieran ustedes que esté yo, porque a mí cuando yo hablé del aborto cuando era ministra lo dije porque es cierto, no lo dije ni por pelear ni por tirar una tontera a la prensa, no, es que es verdad. Entonces, pero dada esa frase que yo dije, todo el mundo piensa que yo soy una doctora abortera. Recordemos la frase porque quizá hay jóvenes que no la vieron. Fue en diciembre de 2014 cuando usted era ministra de Salud en el gobierno de Michelle Bachelet II. Usted dijo en la segunda, creo que fue, ¿no? Una entrevista en la segunda. Donde fue primera página. Portada total. Dijo que en clínicas cuicas muchas familias conservadoras hacen abortar a sus hijas. Usted lo dijo así. Si yo trabajaba en la clínica cuica. Pues, ahí está la portada de la segunda del año 2014. Yo soy pediatra y iba a ver recién nacido a todas las clínicas y muchos de los doctores que yo conocía de ahí hacían aborto y yo nunca lo censuré. Pero era verdad. Entonces venir a negarle. Estamos viendo el aborto en las 3 causales nada más.
Y me dice la periodista, oiga, pero es que aquí en Chile nunca van a aprobar esto porque las familias católicas, conservadoras, y ahí se me salió sin filtro, pues, ¿qué hacer? Pero ya, está bien, yo creo que fue bueno, abrió debate. más la discusión y bueno, sacamos la ley, que es un avance tremendo. Y que está con en votos de peligro la ahora. derecha lo sacamos. Muchas mujeres de derecha, en ese momento estaba la Lili Pérez, estaba la Carla Rubilar y mujeres que votaron a favor. No fue como ahora para la mega reforma asquerosa esta, que votaron en bloques. No, en este tema no. Chicos, y lo que dice Elia es muy importante a partir de la información, porque se habla mucho de que este proyecto es opcional, ¿cierto? Como que quieren suavizarlo, pero Sí. también hay una arista donde el doctor puede oponerse a realizar el procedimiento si es que La la mujer objeción de se conciencia. niega conciencia, a escuchar los latidos del corazón. O sea, como dice Elia, hay una información que no se está dando completa, sino que nos están haciendo creer otra cosa como para suavizarla. Cami, tú ibas a decir algo. Sí, o sea, es que lo que decías, usan estos conceptos como una manera de tratar de ampliar las posibilidades y decir estamos acompañando a las mujeres para que se informen, es decir, fortaleciendo sus derechos, y en realidad lo que están haciendo es ponerles cortapisa para que no se puedan llevar adelante y concretar esos derechos. Eso abre toda esa conversación y uno puede tener legítimas visiones distintas, ¿cierto? En la discusión de las 3 causales se puso eso sobre la mesa, algunas de las derechas hablan de la cultura de la muerte, pero en definitiva aquí a nadie se le obliga a interrumpir el embarazo. No, ni se promueve tampoco. Ni se ojo. promueve, es voluntario. Y la cuestión Y es se que por acompaña allá también se... de acompañamiento. Así, de hecho, la ley establece políticas de acompañamiento, la de las 3 causales, Sí. pero por otro lado se quiere imponer que no sea posible, y en realidad quien tiene plata lo puede hacer como tú misma lo expusiste siendo Sin ningún ministra, problema. de forma, digamos, privada, silenciosa, y luego diciendo que no es posible, que es un atentado a la vida, y en realidad lo practican permanentemente. Y esto lo quería linkear con que los gobiernos de ultraderecha y ultraconservadores en general usan los derechos de las mujeres como un primer fusible. Son parte de los desmantelamientos que hacen inmediatamente en términos de recursos, en términos de restricciones administrativas, y eso tiene varios motivos. Primero, porque usan este discurso antigénero como un pegamento simbólico, es decir, meten aquí todos los avances en realidad en matrimonio igualitario, derechos de las mujeres, lo usan como un pegamento simbólico para convocar a cierto electorado, y luego tienen la capacidad de cumplirlo, porque la institucionalidad para proteger los derechos de las mujeres, si uno lo compara, no sé, con la institucionalidad para proteger los mercados, es mucho más reciente y por tanto Lógico. es mucho más débil. Entonces es mucho más fácil desmantelarlo, y el problema es que como es más débil institucionalmente, cuando pasan estos gobiernos, que es lo que se discute en Hungría, la pregunta es si se van a poder reponer los retrocesos que ellos, digamos, instalaron. En Hungría, de hecho, lo que hicieron es instalar políticas pro natalidad que, ¿qué hacían? Estimular a las parejas heterosexuales a que las mujeres empezaran a desenvolver los roles tradicionales de familia, cuidar en la casa, etcétera. Todo eso abarata el Estado, porque derecho a la cuna, ¿para qué? Si hay una mujer cuidando en la casa. Y todo esto presentado como políticas de libertad, que en realidad lo que hacían es sujetar a la mujer a la dependencia del marido en este caso. Y el punto es que, claro, uno puede tomar esas decisiones de arreglos familiares, el punto es si tienes la libertad para hacerlo. Y eso es lo que hoy día se está discutiendo en Estados Unidos a propósito de este planteamiento de terminar con el voto femenino y pasar al voto familiar. Es decir, el hombre, en este caso de la familia, representa con su voto a toda la familia. Y se está discutiendo eso activamente hoy día. Estamos en el 2026. Es como una pesadilla. Y uno se recuerda, digamos, esta serie el caso de la El cuento de la criada, el cuento de la criada, como una serie, digamos, distópica, pero en realidad estamos viendo hoy día en hechos concretos esas orientaciones. Una que está en Paramount, para que los quiera ver, Está ¿no? en Netflix. Está en Netflix. Está en Netflix. ¿Cómo se llama? El cuento de la criada, que es Está de un basado libro. en un libro, ¿no? Sí. Mira, yo solamente como una cosa que es anecdótica, pero tú sabes que ese mismo grupo que propone esta ley, sumado con republicanos, decían muchas veces en el Congreso de que la ideología de género, el feminismo y la justicia social eran verdaderas ideologías perversas. Eran perversas, pero la palabra perversa, o sea, no es que no son adecuadas, no es que no estamos de acuerdo, perversa. Entonces, tú ves que el camino que ellos recorren es un camino absolutamente estrecho, donde tienen
dogmas, dogmas que ya hemos visto, ¿no es cierto?, en otros movimientos, y a mí me aterra porque es muy peligroso y creo, como te vuelvo a insistir, yo creo que aquí hay que estar firmes y decididos a tomar todas las medidas que como ciudadanos y en democracia nos permitan. Más allá de los efectos jurídicos que podría tener la aplicación de un proyecto como esto, ¿cuáles son los efectos psicológicos o emocionales que puede tener para una mujer que acude a realizarse un aborto de las 3 causales y le obligaran a escuchar el latido del corazón? Me imagino que, Elia, tú has tenido experiencia. No, mira, la verdad, como médico, pero también como ser humano, tengo que decir de que ya el hecho de que una mujer tenga que hacerse un aborto es traumático, aunque sea voluntario, aunque te lo hagáis en una clínica cuica, pero siempre es un tema para una mujer. No creo que haya mujeres que les guste abortar, que sean adictas al aborto, Claro. y les encanta abortar. Ya eso es un problema. Imagínate tú una niña de 12 años, de 13 años violada, o una mujer que tiene 3 hijos y sabe y tiene ganas de tener ese hijo, pero sabe que se puede morir y tiene que pensar en los 3 hijos que tiene y qué hace con el que está esperando que la va a matar. Y el otro lado sabe que el bebé no va a ser bebé porque va a morir antes de nacer o va a morir a las poquitas horas o minutos. Entonces creo yo de que es como sacarle picas, es como decirle ja, tú vas a abortar, mira, la guagua está viva, adentro. Sufre, siéntete culpable, arrástrate por el piso por hacerlo. Entonces yo creo que para mí es de una malignidad suprema y de una crueldad torturante. Creo que, bueno, con razón justifican la tortura porque creo que la aplican en distintos ámbitos. ¿Se va? Ayer estaba escuchando el podcast de Daniel Matamala, que recomiendo que él es escuchen. fantástico. Sí, porque trató este tema también, el proyecto Escucha Su Corazón, y tuvo de invitada a la profesora de Derecho Constitucional Claudia Sarmiento, y hablaba respecto al fin último que busca finalmente este acto que calificó de tortura en algún nivel. Porque, tortura, por eso porque claro, la idea era que esto fuera un voto, o sea, una decisión informada. Pero claro, la información, ¿qué tiene que ver que tú escuches un latido? Tiene que ver con acceso a saber cuáles son los mecanismos. En la ecografía se registra, digamos, el movimiento y los latidos, eso se registra. Es distinto que te obliguen a escuchar la información que tú tienes. En cada control tienes esa información. Claro, y en ese sentido quiero poner sobre la mesa que plantea que el fin que busca el proyecto es distinto de lo que realmente esperaría quienes lo están impulsando. Que no es tanto que se informen las personas, sino que finalmente obliguen o hagan pasar por un proceso muy tortuoso a una persona para que tenga su hijo. Y yo lo pregunto desde el punto de vista del derecho, de la política, de la salud pública. Víctor, ¿por qué se somete a alguien a esta tortura? Hablando de derechos humanos nuevamente. Mira, yo creo que acá hay una relación que hay que discutir que tiene que ver con el dolor, con ir produciéndole dolor a alguien para generar un efecto. Y eso me parece no solo cruel, que por supuesto, o sádico, como a muchos comentarios acá no lo colocan, sino muy anticuado. Gracias al esfuerzo del feminismo y de muchos movimientos sociales y un avance humano, hoy día las personas tienen más libertades que las generaciones previas. ¿Más libertad en qué sentido? Por ejemplo, desde el movimiento de las disidencias, que tú puedes decidir tener otra identidad, por ejemplo, puedes definir eso. Tienes mayores posibilidades de estudio que tuvieron otras generaciones, y yo creo que estos son atentados contra ese avance en las libertades individuales, y es muy paradójico que se proclamen libertarios, digamos, porque es muy raro cuando el problema de la natalidad y de la familia es un problema material. O sea, hay que distinguir entre libertades formales o aparentes y libertades materiales. Por eso es que una cosa es el derecho, que en Chile está formalizado con 3 causales, a decir que no, pero también existe el derecho a decir que sí. ¿Y quién te ayuda a decir que sí si no tenemos todavía un sistema nacional de cuidado? El gobierno del presidente Boric hizo un avance importante en ese sentido, pero acá en este mismo panel lo conversábamos, cuánto cuesta el kilo guagua, como se dice. O sea,
si tú quieres tener, entre comillas, familia, eso te sale muy caro. Y yo quería recordar una frase que dijo Horst Polman el año 2012, cuando se discutía un feriado, porque me interesa mucho recalcar esto de su concepción de la familia. Se discutía un feriado y mucha gente de pensamiento cristiano que celebraba, que yo tampoco soy creyente, pero creo que el pensamiento cristiano acá no es el responsable de estas posiciones, al revés. El pensamiento cristiano ha hecho un tremendo aporte y lo sigue haciendo a la humanidad. ¿Qué es la familia entonces? ¿Para qué va a estar con su familia? Y Horst Polman lo que dice, si la vida familiar se hace en los malls, ¿para qué? Para tener los malls abiertos, digamos, para que la gente tuviera que ir a trabajar ese día feriado. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. Tenemos un sector supuestamente pro familia y pro libertad, que en realidad te restringe las libertades y te restringe materialmente las posibilidades de tener familia. Y después se enojan porque nadie quiere, o menos gente quiere tener guagua, que es lógico, producto de eso. El fallecido CEO de Cencosud, Horst Polman, dijo esta cuña el año 2012 en el Chile Day: la vida en familia se hace en los centros comerciales. Queremos seguir conversando de este tema. Y hizo noticia una carta al director que escribió la actriz Amaya Forch, Fernanda Toledo Nara. Sí, bien honesta, pucha, me encantó. Sí, ella dijo, Eso es lo que hay que viví hacer. un infierno. Amaya Forti reveló violación para cuestionar el proyecto Escucha a su corazón. La actriz y cantante relató en una carta enviada al Mercurio la agresión sexual que sufrió hace 30 años para cuestionar la iniciativa que impide realizar un aborto si la mujer se niega a escuchar los latidos del feto. ¿La leyeron? ¿Qué les pareció? Bueno, yo la encontré muy valiente, me sentí también un poco identificada, yo también tuve problemas de abuso, pero más chica, no hace 30 años, hace muchos más. Y la verdad es que cuesta hablar de ese tema, pero creo que ella, muy valiente, lo publicitó, ¿no es cierto?, para dar un ejemplo. Ella no se embarazó por aquello, pero si se hubiera embarazado, esa es la pregunta. Entonces, me parece que lo que ella ha hecho tiene que replicarse en otros, con otras situaciones, con otras experiencias. Por eso digo, yo creo que tenemos que levantar la voz, no solo las mujeres, los hombres también, porque también esto siempre parece un tema de mujeres. Yo creo que la sociedad hoy día no puede estar ausente en la visión del hombre, ¿no? Del hombre que está de acuerdo con la igualdad entre el hombre y la mujer y que tiene conciencia. Yo lo noto también, que lo veo incluso en mis hijos que ya no son tan jóvenes, también veo un cambio con respecto a cuando yo los tenía a ellos, como ellos tienen a sus hijos. Creo que hay una evolución positiva, pero con este tipo de iniciativas de la ultraderecha, los colegios, la educación, la comunicación empieza a salirse de ese marco y generar conductas mucho más conservadoras. Sí, Elia, tú hablas de los hombres, los que vienen, los más jóvenes, pero hay dos hombres que tienen poder desde distintos lugares. Por ejemplo, Arturo Esquela, líder del Partido Republicano, dijo que tajantemente, sin duda lo votaría a favor, y un ex candidato presidencial, Johannes Kaiser, dijo en Tolerancia Cero que la medida es razonable y que el tercero, el que está por nacer, no tiene abogado, particularmente por ellos dos, tanto por Kaiser, candidato presidencial que tiene cierto arrastre, y Arturo Esquela. Desgraciadamente. ¿Qué les parece las palabras de Kaiser en particular y de Esquela? Mira, no me extraña, porque los conozco a los dos. Sobre todo, bueno, Kaiser, fuimos diputados en el mismo periodo. Creo que esa posición de que aquí hay tres, no miremos, porque ustedes ven a la pura mamá y el niño. Bueno, primero hay que decirle que los derechos parten cuando uno nace, así que también no me parece muy correcta la aseveración. Pero está claro que cuando se fijó la ley del aborto intercausal y cualquier ley que regule el aborto, lo tiene que regular en qué fecha se hace el aborto, o sea, en qué plazo. Y cuando se habla de 12 semanas para hacer un aborto, en ese momento ni siquiera está desarrollado el sistema nervioso. O sea, estamos hablando, no es un ser humano con sus derechos, si lo queremos mirar legalmente. Por supuesto que no me parece que alguien se haga un aborto de 9 meses, por supuesto que no. Pero creo que en las fechas que se regula, entonces ellos ponen al indefenso bebé que lo van a matar porque somos unas asesinas. No son capaces de mirar que el complejo drama que se genera, que no solamente afecta a la mujer que está embarazada, sino que a toda la familia,
y a la sociedad en su conjunto muchas veces. Así que no me extraña, me preocupa, creo que estuvo bien en esa entrevista la periodista. Creo que en ese sentido ha habido bastante uniformidad en cuanto a los criterios periodísticos para hacer las preguntas y para poner los argumentos. También el periodista Matamala, que también hace siempre muy buenas reflexiones con respecto a distintos aspectos políticos, fue muy claro también en poner esto en perspectiva. Yo creo, como te digo, de que nada es absoluto, siempre hay cosas que se pueden relativizar, pero cuando estamos hablando de derechos, cuando estamos hablando de muerte, cuando estamos hablando de situaciones extremas, yo no creo que deberíamos tener más que una clara posición como sociedad. Estamos en turno en vivo junto a Elia Molina, Camila Miranda, Víctor Orellana, hablando del proyecto Escucha su Corazón.